Bien, muchachos, antes de comenzar con la distribución de probabilidad para variables continuas, en concreto la distribución normal, que es lo que vamos a ver nosotros, vamos a recordar algunos detalles respecto del cálculo de probabilidades, o más bien de cómo se asignan las probabilidades a sucesos, diferenciando entre las variables discretas y las variables continuas. Recordar que las variables discretas son aquellas que solamente pueden presentar valores enteros. En cambio, las variables continuas pueden presentar cualquier valor, diciéndolo en forma más formal, pueden presentar infinitos valores intermedios entre dos enteros consecutivos. Eso hace que calcular la probabilidad o asignar la probabilidad para una variable discreta sea tan sencillo, entre comillas, como, por ejemplo, si yo quiero conocer la probabilidad de tener 0 hijos, utilizo la definición de probabilidad, que es el tamaño del suceso deseado dividido por el tamaño del espacio muestral. El tamaño del suceso deseado sería la cantidad de personas que tienen 0 hijos dividido por la cantidad total de personas. Acá tenemos una distribución en la cual vamos de 0 hijos, que es el mínimo, a 69 hijos, que es el máximo registrado para una mujer en la historia de la humanidad. Difícil de creer, pero ese es el registro. Entonces, para saber cuál es la probabilidad de tener 0 hijos, simplemente, entre comillas, dividimos la cantidad de personas con 0 hijos por la cantidad total de personas. Ahora, en el caso de la variable continua, por ejemplo la estatura, y de todas las variables continuas tenemos lo siguiente. Pongamos la estatura como ejemplo. La persona más baja de la historia creo que medía alrededor de 40 centímetros, y la persona más alta creo también recordar que medía 2,79 metros en la historia de la humanidad, los registros que hay. Ahora, aun cuando tengamos ese rango acotado, si nosotros nos preguntamos cuál es la probabilidad de que una persona mida, por ejemplo, 1,75 m, nosotros podríamos decir, bueno, dividimos la cantidad de personas que han medido 1,75 m con la cantidad total de posibles valores de la variable. Y es aquí donde está el problema. Porque como la variable continua, por definición, puede tener un número infinito de valores, valor que yo obtenga o valor del cual yo quiera calcular la probabilidad va a estar siempre dividido por infinito. Y esto siempre va a ser 0. Entonces, en términos teóricos, lo cierto es que la probabilidad de cualquier valor para una variable continua es siempre 0 por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en una variable continua? En una variable continua no vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia de un suceso, sino que vamos a calcular la probabilidad de ocurrencia de un rango de sucesos. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que alguien mida 1,75 m, en realidad vamos a calcular la probabilidad de que mida, por ejemplo, entre 1,76 y 1,74, por decirlo de alguna manera. Asumiendo que la distribución tiene una forma normal como la que está acá dibujada, tendríamos ese esquema, ese gráfico. Ahora, la gran duda que les cabe ahora es cómo calculo este rango de valores. Pues bien, para calcular este rango de valores, simplemente yo debo tomar el área de la función de probabilidad acumulada del valor menor y restárselo al área de la función de probabilidad acumulada del valor mayor. ¿Cómo se obtienen esas áreas? Va a depender de la función de probabilidad en concreto. Ahora, nosotros vamos a ver la función de probabilidad para la distribución normal. Y bien, acá tenemos dibujada la distribución normal. La distribución normal, por definición, va de menos infinito a infinito. No es una distribución que esté acotada. Y la función de probabilidad acumulada, o sea, el tamaño del área, que va desde un punto cualquiera, que hemos designado como x0, hacia el menos infinito, está definida por esta expresión. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿de qué depende el tamaño de esta área? Va a depender, por un lado, de sigma, que es la desviación estándar, ¿ya? Va a depender de mu, que es la media, y va a depender
del valor en concreto que estamos buscando. Todo lo demás son constantes, 2, pi y e son constantes. Como pueden observar, calcular esto a mano no es para nada sencillo. Si tuviéramos un computador, de hecho el computador, incluso algunas calculadoras avanzadas o el mismo una hoja de cálculo como Excel, la pueden calcular porque tienen las funciones incorporadas. Ahora, nosotros lo vamos a hacer entre comillas a mano, pero no vamos a usar esta expresión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simplificar la distribución y vamos a pasar de una variable x cualquiera, altura, salario, que también se puede trabajar como variable continua, peso, cualquier variable continua, vamos a transformar sus valores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomando esta expresión, que ustedes quizás la recuerdan de estadística descriptiva. Si se recuerdan, esta expresión no es ni más ni menos que la función z. Recordemos que la variable z, ¿ya?, o el puntaje z, se define como, para un valor x cualquiera, se define como el valor de x menos su media dividido por la desviación estándar. ¿Ya? Utilizando esa expresión y reemplazando la escala de x por la escala de z, nosotros tenemos una función acumulada para z. La función acumulada para z, ¿ya?, para cualquier valor de z, que vamos a llamar también z0, es igual a esta misma integral, pero esta vez desde z, de 1 partido por 2pi, raíz de 2pi, por e elevado a menos z al cuadrado. Si se fijan, reemplazamos toda esta expresión por el z al cuadrado partido por 2. Y esta vez diferenciamos respecto de z. Ustedes podrán observar que esta expresión, si bien se ha simplificado respecto a la anterior, no es excesivamente simple si lo queremos hacer a mano o calcular con calculadora, obviamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de una característica de la distribución de z definida de esta manera. Si ustedes se fijan en esta expresión, ¿de qué dependía la distribución, o más bien la función? Dependía del valor de x, dependía de la media y dependía de la desviación estándar, que son las variables que podemos encontrar en esta expresión. Si nos fijamos en esta otra expresión, ¿de qué depende? 2 es una constante, pi y e son una constante, solamente depende de z. O sea, este es z0. O sea, cuando transformamos una variable x a su correspondiente variable z, lo que estamos haciendo es eliminar, entre comillas, la dependencia que tenemos para calcular la función de estas dos variables. Y solamente nos interesa el valor de z. Dicho de otro modo, para cualquier distribución de z, la probabilidad de z es constante. No constante en el sentido de que la probabilidad de todo z sea igual, sino que para un z cualquiera, por ejemplo, si este z después es 1,5, ¿ya?, este z 1,5 va a tener siempre la misma probabilidad, a diferencia de un x 1,5. Un x 1,5 va a tener una probabilidad dependiendo no solamente de ese 1,5, sino que dependiendo de cuál es su media y dependiendo de cuál es su desviación estándar. Si alguna de estas dos cambia, la probabilidad de este valor va a cambiar también. En cambio, en el caso de z, este número 1,5 va a tener siempre la misma probabilidad. Y esa es la ventaja que tenemos. Ahora, de todas maneras, calcular esto no es sencillo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar una tabla de z, que vamos a ver a continuación. Bien, muchachos, aquí tenemos una versión de la tabla de z. Hay distintas versiones, formas de presentar la tabla de z. Yo les voy a explicar esta en particular, que es la que utilizo yo y la que les he subido
a la plataforma online. Pueden apreciar primero que esta es una tabla para la función acumulada de z, ¿ya? Es decir, para cada valor de z nos va a mostrar la probabilidad acumulada asociada. Como pueden ver en estos dibujitos, lo que nos va a mostrar la tabla es para un valor particular de z, usado como límite, nos va a mostrar lo que está acumulado hacia abajo, ¿ya? O lo que está acumulado. Muy bien, ¿qué es lo que presenta esta tabla? Esta tabla presenta, por un lado, los valores de z y, por otro lado, sus probabilidades asociadas. ¿Dónde están los valores de z? Si se fijan estos números que están en negrilla, ¿ya? Tanto en las columnas primera como última, ¿ya? Nosotros tenemos z, y si nos fijamos aparece un entero y un decimal. De este lado tenemos los z que son negativos, las probabilidades acumuladas correspondientes, y aquí tenemos a la derecha los z que son positivos. Como podemos observar en esta definición, la variable z se distribuye normal con media 0 y varianza 1. Entonces, cuando los z son negativos es que estamos debajo de la media, como lo muestra este dibujito. Y cuando los z son positivos es que estamos hacia arriba de la media, como muestra este dibujito. Recordar, la media está ahí en la cúspide, ¿ya? Bien, como les decía recién, yo tengo los valores de z acá y tengo un entero y un decimal. Pero si se fijan, tenemos los encabezados de las columnas, también tenemos un valor que es z. Ese es el segundo decimal de z. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros deseamos conocer la probabilidad asociada para un valor de z de 1,00. ¿Ya? 1 positivo, tenemos esta columna, ¿ya? 1,00. Y si nos fijamos, esta fila, perdón, y si nos fijamos, aquí dice 1,0 y aquí dice 9, 8, 7, 0. Entonces, ¿cuál es la probabilidad asociada? La probabilidad acumulada asociada a z 1,00, z 1,0 y 0 da 0,8413. Entonces, esta área que está dibujada acá corresponde para un z de 1,00 a 0,8413. Por el contrario, imaginémonos que queremos conocer la probabilidad asociada a un z negativo. Por simplicidad lo vamos a asociar al mismo z, ¿ya? Menos 1,00. Hacemos el mismo ejercicio. Menos 1,0 y 0. 0,1587. Podemos poner cualquier otro valor. Imaginémonos z 1,67. ¿Ya? Entonces tenemos 1,6 y esta es la columna del 7. Entonces la probabilidad para z 1, la probabilidad acumulada a z 1,0, perdón, 1,67 es 0,9525. Esta área que está dibujada acá, cuando ese z de ahí abajito es 1,67, corresponde a 0,9525. Ahora, como les decía, esta tabla presenta solo la función acumulada de z. ¿Qué pasa si nos están pidiendo el complemento de esto? ¿Ya? Ahí tenemos dos posibles formas. La primera es recordar que la probabilidad de cualquier suceso A es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Entonces imaginémonos que ya estamos en este z 1,67 y nos dicen, yo quiero saber cuál es el área que está ahí arriba. Pues bien, aplicando esa propiedad de la probabilidad decimos, bueno, la probabilidad de lo que está hacia arriba de este punto es lo mismo que 1, que es la distribución total, menos lo que está hacia abajo. Entonces sería 1 menos 0,9525. ¿Ya? Eso sería 0,0475. Ahora bien, nos podemos aprovechar de una propiedad de la distribución normal que es su simetría.
su simetría lo que básicamente en la práctica nos dice es que si yo divido por la mitad, en este caso la media, todo lo que está hacia arriba es el reflejo de lo que está hacia abajo. Entonces, la probabilidad de lo que está hacia arriba de un punto, que en este caso es 1,67, es lo mismo de lo que está hacia abajo de ese punto, pero del lado contrario. Entonces, si queremos saber lo que está hacia arriba de z 1,67, es lo mismo de lo que va a estar hacia abajo de z menos 1,67. ¿Ya? Si nos fijamos, acá tenemos menos 1,67, como decíamos recién, 0,0475. ¿Ya? Entonces, lo que está hacia arriba de un z positivo es lo mismo que está hacia abajo de ese z, de ese mismo valor de z, pero en negativo. Ahora, si nosotros quisiésemos saber lo que está hacia arriba, por ejemplo, de z 1,7, por poner un número, ¿ya? Si nosotros queremos saber lo que está hacia arriba de z menos 1,7, podemos decir, bueno, 1 menos 0,1423, o, y calcular esa diferencia, o decir, bueno, lo que está hacia arriba de menos 1,07 es lo mismo que está hacia abajo de el z contrario, o sea, 1,07 positivo. Y en este caso, lo que está hacia arriba de menos 1,7 es 0,8577. ¿Ya? Los dejo a ustedes que hagan la resta de 1 menos 0,1423 y comprueben que es lo mismo que 0,8577. Bien, imaginemos entonces que tenemos una variable x que se distribuye normal con una media de 95 y una desviación estándar de 15. Recordar que aquí aparece 15 al cuadrado, ¿por qué? Porque la distribución normal se define por media y varianza. En cambio nosotros en z lo que usamos es la desviación estándar. Por eso recordar ese punto importante. Nosotros vamos a expresar la distribución con media y varianza, pero en el cálculo vamos a utilizar la desviación estándar. Un punto importante. Si la desviación estándar es 15, yo puedo expresarla como 15 al cuadrado o puedo expresarla como su valor al cuadrado, que es 225. ¿Cómo puedo diferenciar en qué situación estoy? Fácil. Si el numerito que está acá, que siempre va a ser la varianza, si el numerito que está acá está elevado al cuadrado, entonces ese numerito, en este caso 15, es la desviación estándar. Si no lo está, es la varianza. Y si no lo está, como en este caso, yo tengo que calcular su raíz cuadrada para poder utilizarlo en la fórmula de z. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a ver los tres tipos de preguntas que nos podemos responder cuando trabajamos con la distribución normal. Primero, yo recomiendo siempre hacer un dibujo de lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, nos podrían preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que el valor de x sea inferior a 70, por decir algo? ¿Ya? Si nos preguntan cuál es la probabilidad de que x sea menor a 70, ¿ya? Lo que nos están diciendo es, primero, tomo como referencia el 95 para hacer el dibujito. Sé que 70 está debajo del 95 porque está en una recta numérica, ¿ya? Y si nos piden lo que está hacia abajo de 70, es que nos están pidiendo esa área, ¿ya? ¿Qué otra pregunta nos pueden hacer? Nos pueden decir, ¿cuál es la probabilidad de que x sea superior a 110, por ejemplo? Entonces aquí yo tomo el 110 y lo sitúo aproximadamente en el punto que le correspondería, y como nos están pidiendo lo que está hacia arriba de él, pues nos están pidiendo esta área, ¿ya? Ahora, lo otro que nos podrían preguntar es cuál es la probabilidad de que x esté
entre 80 y 100. ¿Ya? Entonces aquí, la probabilidad de que aquí esté entre 80 y 100, imaginémonos que aquí está el 80 y que aquí está el 100. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo esto y esto. ¿Ya? Si le ponemos esto A, B y C, esta área sería la respuesta A, esta área sería la respuesta B y esta área sería la respuesta C. ¿Ya? Entonces, hay tres tipos de preguntas. ¿Ya? Nos pueden preguntar cuál es la probabilidad de un valor o los anteriores, de un valor hacia abajo, cuál es la probabilidad de un valor hacia arriba y cuál es la probabilidad de encontrar entre dos valores, de encontrar un rango de valores. ¿Ya? La probabilidad de ser hacia abajo puede estar en cualquier punto. ¿Ya? Yo aquí lo dibujé este hacia abajo y este arriba de la media, básicamente por un tema de que en el dibujo me cupieran los tres. Pero puede ser cualquier posición. ¿Ya? Podrían preguntarme cuál es la probabilidad de estar hacia abajo de 110. O cuál es la probabilidad de estar entre 110 y 100. O la probabilidad de que está entre 70 y 110. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre son estos tres tipos de problemas. La probabilidad de estar hacia abajo, la probabilidad de estar hacia arriba o la probabilidad de estar entre o de un rango de valores. ¿Ya? Independiente de cuál es el tipo de pregunta, lo que siempre vamos a hacer cuando estamos trabajando con una distribución normal es transformar esta variable x a una variable z. ¿Ya? Bien, vamos con el primer ejemplo. Por ejemplo, decíamos la probabilidad de que x sea menor a 70. Lo que hacemos es tomar ese 70 y lo transformamos a su correspondiente valor de z. 70 menos la media, que en este caso es 95, dividido por la desviación estándar. Eso nos va a dar 1,6 periódico. ¿Ok? Ahora, como recordamos, en la tabla de z nosotros tenemos z a dos decimales. Por lo tanto, lo vamos a aproximar siempre el resultado que nos dé a dos decimales. En este caso eso es 1,66666. Por lo tanto, queda en 1,67. Vamos a la tabla de z. Perdón, este es negativo. 70 menos 95 es negativo. Menos 1,67. Vamos a nuestra tabla de z y podemos ver que la función acumulada para z menos 1,67 ¿ya? Es igual a 0,0475. Entonces la respuesta A es 0,475. Para el caso B, transformamos este 110 también en su correspondiente valor de z. 110, que es el límite que nos están dando, menos 95 partido por 15. Esto nos va a dar 15 partido por 15 y eso nos va a dar 1. De la misma manera, acá no tenemos decimales, pero lo que vamos a hacer es aproximarlo a dos decimales. En este caso le vamos a agregar los ceros que nos faltan para llegar a dos decimales. Vamos a ir a la tabla de z y vamos a buscar la función acumulada para z 1,00 es 0,8413. Pero, a diferencia del anterior, lo que nosotros nos están pidiendo es lo que está hacia arriba. Y recordemos que la tabla siempre nos va a dar la función acumulada, que es lo que está hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esta área de acá es la que corresponde a 0,8413. Por lo tanto, la de aquí corresponde a 1 menos 0,8413. Recordar que en este caso nos están preguntando cuál es la probabilidad de estar hacia arriba de este punto límite. Como la tabla siempre nos da lo que está hacia abajo, cuando nos piden lo que está hacia arriba, la probabilidad es 1 menos 0,8413.
84,13. ¿Ya? Siempre lo que yo resto es la probabilidad que obtengo al 1. ¿Ya? No se les ocurra restar el z. No se resta z con probabilidad. No se restan peras con manzanas. ¿Ok? Bien, para el tercer ejemplo voy a necesitar un poco más de espacio. Por lo tanto, vamos a borrar aquí. ¿Ok? Vamos a este mismo espacio. Entonces, ¿qué hago? Entonces, recordar. Lo que yo voy a hacer es obtener el valor de z de 100 y el valor de z de 80. Para hacerlo más, por lo menos para mí más cómodo, voy a obtener primero el valor de z del valor mayor. Z de 100 va a ser igual a 100 menos 95, recordar, menos la media, por la fórmula, dividido por 15. Eso es igual a 0,3 periódico. Y recordar, lo aproximamos siempre a dos decimales. En este caso queda 0,33. Y el z de 80 va a ser 80 menos 95 partido por 15. Y esto va a ser igual a 1. Nuevamente, como lo que yo tengo que hacer, perdón, menos 1. Lo que tengo que hacer es aproximarlo a un z con dos decimales. ¿Ya? Entonces, ahora en nuestra tabla vamos a buscar la función acumulada para z0,33, que va a ser 0,6293, y para z menos 1,00, que va a ser 0,1587. Recordar, estas probabilidades corresponden a las áreas, y lo que yo voy a hacer entonces es al área mayor le voy a restar el área menor. Siempre voy a restar las probabilidades o las áreas. Jamás resten los zetas. ¿Ya? Se lo digo porque es un error que he visto varias veces. Y esto va a quedar en 0,4706. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de, dada esta distribución con media 95 y desviación estándar 15, de obtener un valor entre 80 y 100? Es de 0,4706. Bien, muchachos, imaginémonos otro tipo de situación. Imaginémonos que no nos están pidiendo la probabilidad de que x sea, por ejemplo, sobre 100 o sobre 90, sino que nos dicen, yo quiero saber, dada esta misma distribución, yo quiero saber cuál es el valor de x, ¿ya? ¿Cuál es el valor de x que deja debajo de sí el 25%? ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero recordar que esto es una distribución normal, y como distribución normal, esto que está en porcentaje yo lo puedo expresar en probabilidad. O sea, un 25% es lo mismo que una probabilidad de 0,25. ¿Ya? En nuestra tabla de z, recordar que en la tabla de z nosotros tenemos valores de z y tenemos sus probabilidades asociadas, o más bien sus funciones acumuladas asociadas, que son una probabilidad. Y esas funciones de probabilidad asociada están expresadas en 4 decimales. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar el valor de z cuya probabilidad asociada se acerque lo más posible a lo que me están pidiendo, que en este caso es 25%. Como me están pidiendo el punto inferior, o sea, hacia abajo de la media, me están pidiendo lo que está hacia abajo, yo voy a ir a buscar en mi tabla de z, voy a ir a buscar el valor que más se aproxima. Tengo dos valores que se aproximan. Por un lado tengo un 0,2483 que corresponde a un z menos 0,68, y el z menos 0,67 tiene 0,25
14. Para hacer esto simple, básicamente voy a ver de estos dos, ¿cuál se acerca más a la probabilidad que me están pidiendo? El que se acerca más, si se fijan, este 25 está a 14 puntos por arriba y este 24 está a 17 puntos por debajo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a considerar es que el que más se acerca es un z 0,67. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar este valor de z y transformar este valor de z a x. ¿Cómo lo hago? Básicamente, despejo esta fórmula. Yo digo, si z es igual a x menos mu partido por sigma, si despejo, me va a quedar que el valor de x es igual a mu más o menos, dependiendo del signo, z de i por la desviación estándar. Entonces, en este caso, yo tengo mu, tengo sigma y acabo de identificar en la tabla el valor de z. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reemplazamos. 95. En este caso z es negativo, por lo tanto más con menos va a dar menos 0,67 por 15. Entonces, menos 0,67 por 15, esto me va a dar menos 10,05 y por lo tanto este valor de x, que deja debajo de sí el 25%, o sea, cuál es el valor que ganan los que están en el 25% menos peor pagado, va a ser 105,05 miles de pesos, ¿ya? O sea, 105.050 pesos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en lugar de pedirme lo que gana alguien que está en el 25% inferior, me preguntan lo que gana alguien que está en el 30% superior? Yo ahí tengo, por lo menos para mí, lo que me parece lo más sencillo, es decir, bueno, si esto es el 30%, lo que queda hacia abajo, que es lo que la tabla me da, es el 70%. Entonces, ¿qué hago? Busco el z, cuya probabilidad sea más cercana, un z, tal que la probabilidad de que z sea menor a este valor sea aproximadamente 0,7. ¿Ya? O en este caso lo llevo a 4 decimales, 0,7 mil. Si yo me fijo en la tabla de z, el z que corresponde a una probabilidad acumulada lo más cercana posible a 0,7 es z 0,52. ¿Ya? Y procedo como ya lo sé hacer. Bien, muchachos, vamos a ver ahora lo que se conoce como aproximación de la distribución normal a la binomial. ¿Cuándo vamos a utilizar esto? Recordar primero que la distribución binomial se utiliza cuando las variables son para variables discretas, ¿ya? Está definida con una probabilidad de éxito y un número de intentos, ¿ya? ¿Qué pasa cuando este número de intentos es muy alto? Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una distribución binomial en donde tenemos una variable x que se distribuye según la binomial con una probabilidad de éxito de 0,4 y en 100 intentos, ¿ya? Imaginémonos si nos dicen, para esta variable binomial, nosotros queremos calcular la probabilidad de obtener 40 intentos. ¿Ya? Bien, si son 40 intentos, calculamos una vez la probabilidad y listo. Pero ¿qué pasa si nos dicen, ¿sabe qué? Queremos calcular la probabilidad de que el valor de x esté entre, 40 éxitos, no 40 intentos, entre 40 intentos, 40 éxitos y 75 éxitos.
Si se recuerdan de la binomial, tendríamos que calcular la probabilidad de 40, la de 41, 42, 43, 44, etcétera, 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 hasta 75 y sumar cada una de esas probabilidades. ¿Ya? Ante esa situación, lo que resulta más práctico es decir, con un número relativamente grande, podemos decir 40, una n de 40 o más, podemos pasar de la binomial y asumir que la distribución va a estar cercana a la normal y utilizar la normal para calcular la probabilidad binomial. ¿Ya? Por ejemplo, digamos este mismo ejemplo. Pensemos cuál es la probabilidad de que en 100 intentos yo tenga entre 40 y 75 éxitos si la probabilidad de éxito es 0,40. Si ustedes quieren, háganlo en su casa, calculen la probabilidad de 40, 41, bla bla bla, hasta 75 y las suman. ¿Ya? Lo que yo voy a usar es la aproximación de la normal a la binomial. Entonces, en esa aproximación, yo lo que digo es, bien, la distribución, la variable originalmente es binomial, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a asumir más bien que es normal. Entonces, esta distribución va a ser una variable x que se distribuye normal con media n por p, 0.4 por 100 es 40, ¿ya? Y varianza n por p por 1 menos p, ¿ya? En este caso sería n es 100, 0.4 por 0.6, ¿ya? Toda esta expresión, cuando reemplazo los valores que tengo acá, me va a dar 24. ¿Ya? Ahora, esto es la varianza. ¿Ya? Esto es la varianza. Por lo tanto, cuando yo transforme esta variable x a una variable z, lo que tengo que hacer es calcular la raíz cuadrada de esto. ¿Ya? Entonces, el problema decíamos que era encontrar la probabilidad de obtener entre 40 y 75 éxitos. ¿Ya? Como vamos a ver la probabilidad normal, lo que tenemos que hacer es tomar ambos valores y transformarlos a z. Esto me va a dar 75 menos 40. Aquí curiosamente elegí unos números bastante sencillos, por raíz de 24. ¿Ya? Y z de 40 es igual a 40 menos 40 partido por raíz de 24. Acá no es necesario ni siquiera hacer ningún cálculo. Como es 40 y 40, esto me va a quedar en 0. Entonces tengo que buscar z00. ¿Ya? Aquí sí voy a tener... Aquí voy a tener 35 dividido por raíz de 24. Eso va a ser aproximadamente es 7,14. Acá tenemos un tema. Sabemos que lo que vamos a hacer es tomar el área del valor menor y se la vamos a restar al área acumulada del valor mayor para obtener esta área de acá. Sin embargo, el valor mayor es 7,14. Si revisamos la tabla, el valor más alto en z, el que más se aproxima a 7,14, es 3,49 en esta tabla en particular. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a decir, el valor más parecido al 7,14 es en realidad el 3,49. Y su función acumulada es 0,9998. Con el z de 0,00 no tenemos ningún problema. Lo podemos ver en la tabla. ¿Ya? Y hacemos la resta como corresponde. Entonces, la probabilidad de tener entre 40 y 75 aciertos es de 0,4998. Esto es una aproximación en dos sentidos. Primero es una aproximación, ¿por qué?
Porque si bien la variable originalmente es binomial, nosotros asumimos o la transformamos, entre comillas, a una normal para facilitarnos los cálculos. Tenemos que calcular solamente 2 puntos en lugar de calcular cada uno de estos puntos, del 40 al 75. Y es una aproximación también, ¿por qué? Porque dado el problema en concreto, nosotros salimos de la tabla en nuestro valor de z y tuvimos que utilizar el valor de z más cercano conocido. Y esto es una aproximación al verdadero valor de la función acumulada de el z que nos interesa, que calculamos originalmente. Entonces, en ese sentido es una aproximación doble. No siempre va a suceder de esta manera. Recordar, cuando tenemos un valor de z que sale de la tabla, entonces vamos a tener que buscar el valor de z más cercano a él, que siempre es el último, ¿ya? Y eso sería, muchachos, respecto de la aproximación de la distribución normal a la binomial. O cuando vamos a utilizar la distribución normal para ahorrarnos trabajo si originalmente debiésemos calcular la probabilidad de la binomial. Bien, muchachos, vamos a utilizar una segunda aproximación de la normal a una distribución para variables discretas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la aproximación de la normal a la Poisson. Poisson sabemos que se utiliza cuando la variable típicamente se distribuye en el tiempo, es una cantidad de ocurrencias en un periodo determinado de tiempo, ¿ya? Ahora, si se recuerdan de lo que vimos para las variables discretas, la distribución de Poisson tiene como media lambda y como varianza también tiene lambda. Entonces, cuando nosotros pasamos de una aproximación, utilizamos la normal para aproximarnos a la Poisson, resulta que el valor de lambda es a la vez la media y a la vez la varianza. Insisto, es la varianza. Por lo tanto, cuando transformamos esto a z, tenemos que utilizar la raíz de lambda para dividir, ¿ya? Imaginémonos una distribución de Poisson, ¿ya? Imaginemos una distribución de Poisson en que nosotros queremos conocer la probabilidad de que ocurran, de tener entre 15 y 25 éxitos, ¿ya? Nuevamente, dependiendo del valor de lambda, esta probabilidad va a variar, pero de todas maneras tendríamos que calcular la probabilidad de 15 más la de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Y tendríamos que sumar esas 11 probabilidades. En cambio, si nosotros utilizamos la aproximación de la normal, lo que vamos a decir es, supongamos que lambda es 20, ¿ya? Supongamos que lambda es 20, ¿ya? Tenemos acá lambda 20, vamos a asumir que es normal y vamos a decir cuál es la probabilidad de estar entre 15 y 25, ¿ya? Y para eso simplemente vamos a calcular la probabilidad de z para z igual 25, que sería 25 menos lambda, que es 20, partido por lambda, o más bien su raíz. Recuerden que es la varianza, es media varianza al mismo tiempo. Y aquí tendríamos z de 15, sería 15 menos 20 partido por raíz de 20. Ahora, hice la pequeña trampa de elegir números que están a la misma distancia, así que los dos valores de z van a ser iguales, pero con el signo distinto. Esto va a ser 5 dividido en raíz de 20 y esto va a ser menos 5 dividido en raíz de 20. Esto va a ser aproximadamente 1,12 y esto va a ser obviamente menos 1,12. ¿Ya? Entonces lo que nos queda es ir a nuestra tabla de z y ver que la función acumulada para z 1,12 es igual a 0,12.
86, 86. Y la función acumulada para z menos 1,12 es igual a 0,13 14. Entonces la resta entre estos va a quedar 2, 7, 3, 7. Entonces, ¿cuál es la probabilidad aproximada de obtener entre 15 y 25 ocurrencias? Si utilizamos la aproximación a la normal, sería 0,7372. Y con eso nos hemos ahorrado calcular la probabilidad de 15, 16, 17, hasta 25 y sumarlas.